y había dos piecitas chiquitas acá, que son había dos salitas. Y cuando fue la guerra del Paraguay, que traían a los heridos al puerto, los traían en carromatos para acá y no había cómo limpiarlos. Nací a 5 cuadras de acá. El único centro asistencial de que había en toda la zona oeste era este. A raíz de una herida de que tuve en la frente, me traen acá una especie de carromato con ruedas chicas abajo, ruedas grandes atrás. Era la ambulancia del barrio. Me acuerdo cuando con Hermes decía, no, tenemos que ver en las poblaciones más marginales. Fuimos a visitar el área de Mangrullo. Y me acuerdo caminando con Hermes por ahí decíamos, sí, la verdad que esta población acude al Sáenz Peña, pero le queda lejos, no tiene colectivos. Entonces ahí se decidió crear el centro del Mangrullo, ¿no? En pleno Mangrullo. También el Juan Azurduy, era otro barrio también recorrido y que estábamos buscando un centro de salud ahí. Cuando la salud pública se organiza con el empuje de la sanidad de puertos y fronteras, Rosario le saca una ventaja, digamos, a las ciudades mediterráneas, como el caso de Córdoba, donde entonces era más importante la salud pública, y en algún momento en el Consejo Nacional de Higiene, Rosario tuvo un asiento propio. Así que evidentemente la característica de puerto le dio una mirada especial para la salud pública. A fines del siglo XIX, comienzos del XX, en Rosario, la ciudad comienza a expandirse, comienza a crecer de manera exponencial su población. Esto genera toda una serie de problemáticas vinculadas a la salud, la enfermedad, cómo se van eslabonando esas lógicas, pero también problemas de gobierno, cómo se gobierna una ciudad que había sido una pequeña aldea casi a mediados del siglo XIX y terminaba el siglo XIX y comenzaba el XX con 100.000 habitantes. Ahí se comienzan a producir toda una serie de problemáticas que tienen que ver con la extensión de los servicios, los problemas sanitarios, las formas de estructurar el gobierno de la ciudad, que tienen que ver básicamente con la labor de una serie de intendentes y con la producción de una serie de instituciones. Muchas de estas herramientas que empieza a construir la ciudad para intervenir sobre su población, para poder cuidar de su población y evitar que enfermen tan regularmente, tienen que ver no solo con construir instituciones que puedan evaluar a su población, medir su población. Entonces la primera generación, la temprana generación de estadísticas para conocer los números de estas enfermedades y poder tomar decisiones al respecto, sino que empiezan a crearse instituciones en concreto que existen hasta hoy en día, ¿no? Esto genera toda una serie de dispositivos muy amplios en la ciudad que crecen de manera muy rápida. Quizá las dos intendencias más emblemáticas en ese sentido son las de Carrasco y la de Lamas, que tienen un buen material de construcción institucional. Por un lado, construcción de estadísticas censales, en las cuales interviene Carrasco, la producción de servicios de aguas corrientes, que son muy importantes, sobre todo en el marco de las epidemias de cólera. Y por otro lado, la Intendencia de Lamas, que refuerza, robustece la asistencia pública, pero también genera un dispositivo urbanístico importante, que es el Hospital Rosario, que luego va a ser, digamos, el hospital municipal más importante de la ciudad, que se crea en el barrio de Hospitales, pero ese barrio no estaba poblado de hospitales estatales o municipales, sino que más bien estaba poblado por hospitales que tenían que ver con un origen inmigratorio de las comunidades, el hospital español, el hospital italiano, que todavía existen. Tenemos la creación, bueno, ya dijimos, de la Casa de Aislamiento, hoy Hospital Carrasco, que se crea en 1867 y se va refundando, ¿sí? Un hospital que en un comienzo estaba muy alejado de la ciudad y hoy es parte casi central, ¿no? del ejido urbano.
Pero a su vez tenemos la creación en 1898 del Hospital Rosario, hoy Clemente Álvarez. Más adelante, sobre el siglo XX, a principios del siglo XX, se va a crear el Hospital Alberdi. Y además, las instituciones que empiezan a crearse por fuera de la Secretaría de Salud Municipal, que tienen que ver con los hospitales de las comunidades étnicas, ¿sí? En particular la española y la italiana. Comienza a suceder también en ese primer tramo del siglo XX, es que la administración sanitaria, en primer lugar, pero también todo lo que tiene que ver con políticas municipales, comienza a complejizarse. La Asociación Médica de Rosario había estado un poquito como un think tank, diríamos ahora, donde Hermes Wiener había estado participando, Carlos Bloch, y empiezan a pensar un poco el futuro de una especie de instituto que sería una suerte de escuela de gobierno que vendría acompañando las iniciativas de salud de la municipalidad. Cuando comienza la gestión, es una discusión importante que ya se estaba instalando en la Argentina respecto a la atención primaria de la salud. El nivel de compromiso, de inversión, de ponerle el cuerpo, digamos, a la atención primaria fue realmente sorprendente y acompañado no solamente por predios, por infraestructura, sino también acompañado de inversión en los trabajadores y los profesionales del sistema. El lugar de mayor desarrollo, más coherente de desarrollo de la medicina general o de la medicina ahora general familiar que está en esa discusión ha sido en Rosario. Me parece que estos son los tiempos fundacionales. Sé que los proyectos de esa época se discutían en el predio de la Asociación Médica de Rosario, donde también salían los cuadernos médicos. Es la revista de salud pública más conocida fuera de la Argentina y los primeros números se publicaron en plena dictadura. Es decir, que tiene una marca, una impronta muy fuerte. Así que la Asociación Médica fue un poco la incubadora de este proyecto que va a liderar inicialmente en salud Hermes Wiener. Rosario va a apostar al crecimiento de la salud pública cuando el país tira para atrás. Las universidades acompañaron, la Universidad de Rosario, tanto en medicina como en farmacia bioquímica como en psicología, estuvieron sistemáticamente atrás. En algún momento dado hubo cierto fanatismo de la atención primaria de la salud, en el sentido de decir, bueno, ¿para qué invertir en hospitales si entonces la atención primaria va a solucionar todo? No estaba solucionando todo. Ahí es donde empieza el proyecto del nuevo ECA. A mí me parece que la inversión más importante se va a dar con el CEMAR, que además se llamó inicialmente SEMA. Hay sinergias virtuosas que necesariamente, digamos, tienen que rendir frutos. Yo pienso que nunca fue un proyecto solo de salud, fue un proyecto político con salud de nave insignia. En ese sentido, creo que las otras cosas no salud se dinamizaron más allá, digamos, de la voluntad política, también está inscripto en la cultura del pueblo rosarino. Modelo que piense en la atención médica no como un negocio, no como una cuota política, sino que encuentre en la salud la satisfacción de un derecho.